Hola y bienvenidos a esta videoponencia sobre la política exterior colombiana. Mi nombre es Alberto Castellanos y junto con mi compañera Isabela Roca vamos a analizar un caso de la política exterior colombiana en el gobierno actual del presidente Iván Duque. Este caso es analizado desde los modelos de dos autores, Graham Allison y Robert Putnam. Así es, Alberto. El caso consideramos que debe tener el enfoque de estos dos autores, puesto que de esta manera entenderemos la forma en que el gobierno está tomando este caso a nivel internacional y qué aciertos y desaciertos puede tener. Sin embargo, queremos hacer hincapié en que el gobierno colombiano ha tenido una política exterior sin norte y sin objetivos definidos. Si comparamos con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, se hace evidente que el expresidente tenía un objetivo claro y definido, y este era la negociación de la paz con la guerrilla más antigua de Colombia, la independencia respecto a las decisiones de cómo enfrentar el problema de las drogas ilegales en el país y una serie de acuerdos encaminados al aumento de la economía en el país. Estamos de acuerdo, mi querida Isabela. La política exterior del gobierno Duque ha sido muy pobre, sin objetivos claros y con poca claridad en qué se necesita a nivel doméstico para poder obtener estrategias a nivel internacional. Este gobierno se ha centrado en liderar una guerra contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, tanto que han sucedido varios hechos vergonzosos donde solicita demandas a Juan Guaidó, una figura pública venezolana que poco poder legítimo tiene en Venezuela. Sumado a esto, Duque ha encaminado su política exterior en deslegitimizar el acuerdo de paz firmado con el anterior gobierno y ha buscado por todos los medios volver a ser el simpatizante latinoamericano de los Estados Unidos, a partir de una lastimera obsesión por alinearse con este país y con su polémico presidente Donald Trump. Es cierto, Alberto, el presidente Duque ha demostrado no tener horizonte frente a la política exterior. No obstante, hay un caso por el que él ha sobresalido y es el de la migración venezolana en Colombia. Es precisamente este caso el que vamos a tratar en este video. Se ha dicho mucho del modo de actuar del gobierno frente a este tema humanitario y ha sobresalido por ser uno de los países que no les ha cerrado las puertas a los venezolanos y que en cambio les ha recibido con los brazos abiertos al finalizar su éxodo migratorio. Millones de venezolanos han llegado a Colombia huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y buscando mejor calidad de vida para ellos y su familia. En Venezuela, se dice, hay escasez de alimentos, medicina y objetos de primera necesidad. Asimismo, el desempleo está en aumento, la moneda nacional está devaluada y lo poco que se tiene alcanza para muy poco. Sin contar con que los servicios públicos, el acceso a la educación y a la salud está en crisis. De acuerdo con la Oficina de Migración Colombia, en el segundo trimestre del 2019 hubo un aumento del 11% de inmigrantes venezolanos respecto a los 3 meses anteriores. Para agosto del 2018 habían 1.408.055 inmigrantes venezolanos en el país, un aumento del 11% respecto al primer trimestre del 2019. Es decir, que han llegado a Colombia unos 234.000 venezolanos más. Interesantes cifras, Alberto. Sin embargo, vale hacer hincapié en que con la pandemia del COVID-19 muchos venezolanos se han devuelto a su país de origen, puesto que en Colombia la situación económica y de empleabilidad se ha visto altamente afectada por este fenómeno, al igual que en muchas partes del mundo. No obstante, y volviendo al tema de migración venezolana, pese a la situación en Colombia, no es la mejor, el gobierno Duque ha autorizado el ingreso de los venezolanos sin restricción alguna. Esto es una muestra clara no solo de solidaridad hacia el país vecino, sino una acción retadora hacia el gobierno de Maduro. Lo último, entendido como una forma de contraponerse a la dictadura de Venezuela, haciendo un llamado al regreso a la democracia para que la migración se detenga. Con todo esto podemos decir entonces que escogimos este caso para llevar a cabo nuestro análisis, puesto que ha sido la actuación más evidente del gobierno Duque en temas de política exterior y donde se pueden vislumbrar ciertos objetivos claros, tales como la oposición al gobierno Maduro, la solidaridad con el pueblo venezolano y el clamor a la comunidad internacional por obtener ayudas para esta comunidad, ya que hoy en día está muy marginada. Esto es muy cierto, compañero. Así las cosas, vamos a iniciar presentando el tema desde el modelo de Graham Allison. Este autor presenta en su libro La esencia de la decisión 3 modelos conceptuales alternativos sobre la toma de decisiones de política exterior a través de una discusión específica sobre la crisis de los misiles cubanos. Este ejemplo lo utiliza Allison para analizar y explicar el problema de cómo los gobiernos toman decisiones o configuran su comportamiento en los asuntos más graves de la seguridad nacional. Su objetivo principal es presentar herramientas que puedan mejorar la comprensión de las decisiones en política exterior,
por lo cual este libro es una contribución demasiado significativa para el estudio de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Dicho esto, los modelos que expone Allison son el modelo 1, que es el modelo de actor racional, donde las relaciones internacionales son vistas como una elección de actores racionales unitarios; el modelo 2, donde el modelo de comportamiento organizacional, donde se analizan los contextos organizacionales, las presiones y los procedimientos donde surgieron las decisiones en materia de política exterior; y el modelo 3, modelo de política gubernamental, donde las acciones gubernamentales son el resultado de la negociación entre los actores del gobierno nacional. Me parece muy apropiada esta introducción al pensamiento de Allison, Isabela. No obstante, considero que debemos explicar a la audiencia un poco más en qué consisten estos modelos, para que al momento de analizar el caso de política exterior colombiana, a partir de estos sea más fácil entenderlo. De acuerdo con Allison, el modelo 1, en donde es el actor racional, se asume implícitamente que los gobiernos son similares a individuos racionales que tienen valores, cálculos racionales, de estos beneficios, propósitos y un dominio instrumental de tácticas. Asimismo, dichos actores establecen objetivos, recopilan y evalúan información, sopesan riesgos y luego eligen implementar un plan de acción. Dicho esto, si el actor racional falla o se mete en problemas es porque carecía de la información necesaria, calculó mal o carecía de racionalidad. De acuerdo contigo, Alberto. Por eso prosigo explicando el modelo 2, que conocemos como el modelo de proceso organizacional. Tiene que ver con el papel del procedimiento operativo estándar de las entidades gubernamentales en el comportamiento agregado del gobierno que conforma. Cualquier miembro de cualquier organización puede hacer parte del modelo 2. Muchas acciones de la organización tienen lugar no porque sean sensatas o por alguna influencia poderosa de lo que quiera de esa manera, sino porque así es como se hacen las cosas. Las grandes organizaciones deben tener procedimientos operativos estándar para manejar los asuntos importantes y complejos o caerán en una parálisis completa. Además, las organizaciones gubernamentales se crean para manejar misiones duraderas y repetitivas, por ende no pueden desarrollar nuevas estrategias a partir desde cero o de cada nueva instancia. Correcto. Finalmente, en el modelo 3 es el modelo de la política gubernamental o burocrática. Se enfocan los tomadores de decisiones individuales y su gran influencia para decidir sobre la acción organizacional. Esto supone entonces que las acciones gubernamentales son el resultado de un proceso de negociación política entre los actores clave. Además, los procesos de negociación darán como resultado toma de decisiones satisfactorias. Los responsables de la toma de decisiones tienen diferentes percepciones, prioridades, compromisos y también posiciones organizativas, depende de la posición y el lugar donde se encuentra. Es por eso que lo que a través de este modelo podemos explicar no solo son los roles de las personas clave, sino también por qué a veces las personas trabajan en sentido contrario a los propósitos del gobierno propio. De acuerdo. Ahora sí vamos a dar paso a nuestro caso de análisis: la migración de venezolanos a Colombia como caso de política exterior colombiana. En primer lugar, cabe decir que el presidente Duque no se ha pronunciado mucho sobre algún tipo de política respecto al asilo de los venezolanos en Colombia, sino o por lo menos no una política firme. Si bien ha dicho en reiteradas ocasiones que los países latinoamericanos deben seguir el ejemplo de Colombia y otorgar a los venezolanos un estatus temporal de protección migratoria mientras pasa la crisis en Venezuela, no ha establecido una política clara y tampoco la manera en cómo funcionan las medidas de Colombia frente a este caso migratorio. Si bien ha actuado como un actor racional en la medida de enfrentar a la comunidad internacional y apelar a la ayuda humanitaria y al rechazo de la xenofobia, así como también se ha mostrado como un presidente opositor a la dictadura en Venezuela, le hace falta implementar un plan de acción donde establezca objetivos y asuma riesgos en este caso. Y no es solo eso, Isabela, es que Duque no ha demostrado tener un proceso de decisión gubernamental claro, es decir, no ha determinado si estas preocupaciones en el campo de la migración venezolana hacen parte de la política exterior colombiana y si están determinadas también por las políticas domésticas de Colombia. Lo que quiero explicar es que Duque actúa como actor racional y presenta a Colombia como tal. Pero, ¿en dónde está la racionalidad cuando el presidente alega por el respeto a los derechos de los venezolanos cuando en su propio país los colombianos son víctimas de la violación constante de derechos humanos? La manifestación de estas demandas a nivel internacional deben ser reflejo
de lo que se persigue en el campo doméstico. Es ahí el punto de quiebre del actor racional. De acuerdo, pero entonces también tiene poco enfoque el proceso organizacional, puesto que no hay una misión ni una función en cuanto a la definición de la política a seguir con el tema de los migrantes venezolanos en Colombia. No hay resultado en la política exterior que estén derivados de programas burocráticos, rutinas ni procedimientos estándar. Por ende, no hay un proceso de toma de decisión en esta política. Si bien hay una manifestación inicial en la manera en que se deben tener el tratamiento a este caso, como lo es el uso de disposiciones extendidas de entrada voluntaria por parte de los migrantes venezolanos a Colombia. No hay un establecimiento en política respecto a lo que sigue después. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a sobrevivir dentro del país? ¿Cómo se van a subsidiar? Totalmente de acuerdo. La política no es solo el permitir la entrada de venezolanos, es tener un enfoque para el después de esta comunidad en el país. Y tampoco hay información o interés sobre alguna o algunas agencias gubernamentales encargadas de supervisar los programas de asilo para los venezolanos en Colombia. Por ende, no hay una adhesión de cómo este tema puede ser parte y actor clave de política exterior en Colombia. Sumado a esto, la canciller nada ha dicho al respecto. Solo al tomar posesión, Claudia Blum dijo que esperaba poder contribuir a la búsqueda de mayor apoyo para la crisis de los migrantes venezolanos. No obstante, nada de eso se ha visto. En eso estamos de acuerdo, Alberto. Más hizo el canciller Holmes Trujillo al oponerse abiertamente contra el régimen de Maduro y al referirse que el éxodo de los venezolanos seguirá en aumento y que por ende Colombia necesita ayuda de la comunidad internacional, no solo financieramente, sino en apoyo de oposición al régimen de Maduro. Muy bien, ahora habiendo debatido sobre los modelos de Allison, vamos a analizar el caso a partir de los modelos de Robert Putnam. Para que sigamos en la misma sintonía, vamos a explicarlo según la teoría de Two-Level Games. Es una metáfora expuesta por Putnam para explicar la interacción entre la política doméstica y la política exterior. En esta sostiene que las teorías basadas en causas nacionales y efectos internacionales o causas internacionales y efectos domésticos son inadecuadas para representar plenamente las relaciones internacionales. Para ilustrar mejor las limitaciones y los objetivos de los responsables políticos a nivel nacional e internacional, Putnam desarrolla el enfoque del juego de dos niveles. Afirma que a nivel nacional, los grupos nacionales persiguen sus intereses presionando al gobierno para que adopte políticas favorables y los políticos buscan el poder mediante la construcción de coaliciones entre esos grupos. A nivel internacional, los gobiernos nacionales buscan maximizar su propia capacidad para satisfacer las presiones internas, al tiempo que minimizan las consecuencias adversas del desarrollo extranjero. De acuerdo. Por eso, de acuerdo con Putnam, la política de las negociaciones internacionales puede concebirse como un juego de dos niveles. El primero, al nivel interno, en donde los grupos domésticos presionan al gobierno para que adopte políticas y poder construir coaliciones. El segundo, a nivel internacional, en donde los gobiernos nacionales quieren maximizar la capacidad de satisfacer la presión interna y minimizar las consecuencias adversas en materia internacional. Sin embargo, todos los actores son conscientes de que se está jugando un juego de dos niveles. Tanto el líder como sus tomadores de decisiones nacionales entienden la necesidad del juego de dos niveles. Al mismo tiempo, los negociadores dentro del sistema internacional son conscientes de que la política es un juego de dos niveles. Todos los involucrados en la negociación comprenden la naturaleza de sus posiciones de negociación. Ahora bien, a partir de esto podemos empezar a analizar el caso de la migración venezolana a Colombia, el cual implica un juego de dos niveles. Esto puesto que para Colombia la política de migración no ha sido relevante solo hasta que este tema ha tocado el plano nacional. Si bien el presidente Duque se ha mostrado frente a la comunidad internacional como un líder abierto, solidario, humanitario y en contra de la xenofobia, en las esferas internas ha tenido varios debates de la oposición y hasta los mismos políticos de su partido frente a qué políticas va a tomar en frente a esta crisis. Y eso no es lo único, Alberto. Uno de los actores domésticos en Colombia que tiene gran relevancia en este tema y que pone contra la pared a Duque es la opinión pública, en la cual se destacan dos características: su naturaleza multifacética y su susceptibilidad a los esfuerzos de colaboración al presidente. Los dos están relacionados en el sentido en que la opinión pública en Colombia
brinda al gobierno opiniones sobre los posibles acuerdos que se podrían tener en este caso. Asimismo, juega un papel importante en la naturaleza de los impactos que prefiere tener a Duque a nivel internacional que a nivel doméstico. Exactamente. El presidente ha decidido en este campo jugar más hacia el lado internacional que hacia el lado nacional. Esto es del impacto que sus decisiones puedan tener para fortalecer las relaciones con otros países. Por ejemplo, con Estados Unidos, al hacer un fuerte rechazo de la dictadura de Maduro, o frente a los vecinos regionales, en donde no solo se busca que Colombia sea un líder sin saber en qué, tomando decisiones como el retiro del UNASUR, el liderazgo del Grupo de Lima y la evidente oposición venezolana para sacar a Maduro del poder mediante el cerco diplomático. Es cierto, Alberto. El presidente Duque, en el tema de la migración venezolana, ha optado por sobresalir a nivel internacional que por fortalecer las políticas domésticas que pueden dar algún tipo de ayuda a esta crisis. Porque si bien Duque está actuando como un buen samaritano y al permitir que los venezolanos ingresen al país sin restricción, no está asumiendo un liderazgo doméstico para implementar políticas que ayuden a conducir esta situación y las cuales puedan complementarse con los objetivos de la política exterior. Creo que lo que hemos dicho hace un análisis preciso del caso de la migración de Venezuela a Colombia, desde las perspectivas de Allison y Putnam. Ambos modelos fueron útiles para determinar el papel del gobierno colombiano en la esfera nacional y en la internacional. Sí, además nos permitió resaltar que el gobierno Duque no tiene una política exterior clara ni determinada, por lo cual los estudios pueden llegar a ser vacíos y corrientes. Es por esto que el gobierno debería tener una política enmarcada no solo en caerle bien a algunos países, como en el caso de Estados Unidos, sino en determinar cuáles son los problemas domésticos que tiene el país y poderlos articular con su política exterior. Evidentemente, también pudimos observar, gracias a estos modelos, que el caso de la migración de venezolanos a Colombia, el presidente Duque la ha sobrellevado a partir de los intereses internacionales, de oponerse durante el régimen de Nicolás Maduro, de verse como el vocero de esta comunidad migrante y de pedir ayuda de todo tipo a la comunidad internacional. Si bien él está permitiendo la entrada al país de venezolanos, pero necesita ayuda de otros países u organizaciones, puesto que al no tener una política exterior con un norte fijo, poco o nada puede hacer desde el país para ayudar a los vecinos de Venezuela. Solo permitir entradas sin ningún tipo de restricción y que después ellos miren cómo se defienden. Sí, Alberto, el caso me dejó un poco pensativa frente a la clase de gobierno que tenemos para no solo temas nacionales, sino también internacionales. Como dicen coloquialmente, amanecerá y veremos cómo continúa el caso de migración venezolana a Colombia. Sin más nos despedimos. Soy Isabel Aroca y mi compañero Alberto Castellanos. Les deseamos las gracias por compartir con nosotros este pequeño momento de política exterior colombiana. Hasta